Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos en este segundo día del I Love Learning Festival de PMK. Un placer poder acompañarlos y participar de esta iniciativa en torno a esta pasión que compartimos todos sobre el aprendizaje y las nuevas tecnologías. Les pido favor de que me confirmen a través del chat si nos pueden escuchar bien. Vale, muchas gracias, muy bien. Para garantizar que tengamos excelente conectividad y que no tengamos pérdida en el audio y para que sus antivirus de sus computadores no empiecen a protestar, voy a apagar el video y van a descansar de verme por un rato. Bien, el tema que queremos abordar en esta sesión tiene que ver con una de las tendencias relativamente nuevas en la capacitación, en el ámbito corporativo y en la educación en general, y es el tema de la gamificación. Por eso escogimos este nombre para la charla, dándole un poquito la vuelta a ese refrán de nuestros abuelos que decía que la letra con sangre entra, que se refería a esa imagen que tenía la educación y el aprendizaje de que estaba en cierta medida asociada al sufrimiento, al padecimiento, a modelos muy rígidos, a formas muy cuadriculadas de acceder al conocimiento. La idea, como les digo, pues es darle un poquito la vuelta a ese concepto y explorar otra posibilidad de aprendizaje a través de lo que se ha dado en llamar la gamificación. ¿Vale? Sí, no me pueden ver efectivamente porque desconecté el video, pero si me confirman, por favor, si pueden ver la presentación. Bien, entonces empezamos hablando de este concepto de gamificación. Hay varias definiciones rodando en el ambiente académico, hay diferentes formas de aproximarse a este tema y encontrar una definición de gamificación. Me gusta mucho esta de Sebastián Derding, que es uno de los autores que le ha estado dando vueltas a este tema, porque es bastante breve y es muy sencilla de entender. Para Derding, la gamificación es eso, el uso de mecánicas de juego en entornos ajenos al juego. La gamificación como tendencia, digamos que aparece en el tiempo reciente muy asociada a los desarrollos en la industria de los videojuegos. De ahí se retoma ese interés por vincular esos aspectos de la mecánica del juego en otros ámbitos, pero pues el juego como tal es un elemento que ha estado presente en la historia de la humanidad prácticamente desde el inicio de la especie, y estos procesos y mecánicas se han ido fortaleciendo y estableciendo a lo largo del tiempo, y los juegos que encontramos hoy en día basados en nuevas tecnologías responden básicamente a esos mismos principios a los que han respondido desde tiempos muy remotos, simplemente en un contexto en el que el apoyo de las nuevas tecnologías pues permite unos escenarios que hacen que la experiencia se viva de forma diferente, pero insisto, sin traicionar esos viejos principios de lo que significa jugar. En el ámbito de la capacitación, en el sector corporativo sobre todo, para empezar a deslindar un poquito de lo educativo, ¿qué cosas podemos potenciar con la gamificación, con ese uso de las estrategias, las posibilidades y los elementos del juego en el entrenamiento y la capacitación? Aquí cinco muy básicos: la motivación,
Jugar nos hace sentir motivados, nos gusta jugar, disfrutamos hacerlo. Jugar, dependiendo del entorno, de cómo lo construimos, también nos permite grandes posibilidades de colaboración. Es un ambiente propicio para que podamos reunirnos con otros en torno a temas y objetivos comunes. También podemos estructurarlo de forma que la gamificación aliente la competitividad, sacarlo mejor de cada uno en un entorno en el que la competencia puede ser un poquito más individual y no colaborativa. Se ha utilizado también en entornos comerciales como una estrategia de fidelización, cosas tan sencillas como las acumulaciones de puntos, que luego uno puede cambiar por beneficios, por descuentos o por productos. Son aproximaciones a ese estilo, digamos, muy básico de gamificación. Y el quinto elemento que dejamos ahí para potenciar, que es el que nos va a ocupar en esta charlita de hoy, es el tema del aprendizaje. Esto es una herramienta muy poderosa, la gamificación, para facilitar esos procesos de adquisición del conocimiento, de desarrollo de destrezas, de actitudes y aptitudes que están asociadas al hecho de aprender. Una pregunta interesante: ¿por qué nos gusta jugar? Es una actividad que no está circunscrita exclusivamente al ámbito de la infancia de las personas. La necesidad y el gusto por el juego permanecen a lo largo de la vida. Quizá vamos cambiando un poco las formas de jugar y los juegos en los que participamos en la medida en que se va dando el proceso de maduración, pero el juego es un elemento que está presente, insisto, en la mayor parte de la vida de las personas. ¿Por qué nos gusta jugar? Tiene varias explicaciones desde el punto de vista del funcionamiento del cerebro y del organismo. En las primeras etapas del desarrollo humano, pues jugar es la primera forma de exploración del mundo, de contacto con la realidad, de adquisición de destrezas y de la misma imagen del mundo que se va formando el niño. Jean Piaget, el conocido psicólogo del desarrollo, decía que el trabajo del niño es jugar. Esa es la ocupación que absorbe la mayor parte de su tiempo, es la que le da sentido a su vida en esos primeros años. A nivel del funcionamiento cerebral, nos gusta jugar porque las actividades de juego nos permiten trabajar con un neurotransmisor que se llama la dopamina. Los neurotransmisores son esas sustancias que permiten la comunicación de los impulsos nerviosos entre las neuronas. La dopamina es uno particularmente interesante porque tiene varias funciones dentro de la mecánica del cerebro. Controla algunos aspectos relacionados con la toma de decisiones, pero particularmente es conocida porque está asociada a sensaciones placenteras. Dopamina es un neurotransmisor que está presente en varios procesos de la vida, insisto, asociados a sensaciones placenteras. Por ejemplo, en las primeras etapas del enamoramiento hay importantes cantidades de dopamina regadas por allí en el cerebro, y por eso, sobre todo al principio de las relaciones afectivas, nos sentimos tan contentos y a veces incluso un poquito desconectados de la realidad. Esa misma dopamina está asociada con los procesos de juego, por eso nos gusta, nos llama la atención, nos divierte, nos entretiene jugar. Es algo que, insisto, desde el punto de vista biológico y también desde el punto de vista cultural, está muy íntimamente asociado al hecho de que somos seres humanos. Vamos a definir qué es un juego para diferenciarlo un poquito de lo que significa jugar. Jugar como actividad, pues es, digamos que gozar de un espacio de relativa falta de restricción. Es una actividad que puede implicar lo cognitivo y lo físico también, y es más bien bastante libre. Cuando hablamos de juego en el sentido formal del término, ya nos centramos en algo un poquito más restringido, más claramente delimitado, y tenemos ahí una definición de juego que me parece que también es, a pesar de lo concisa, muy clara. Es un sistema explícito de reglas para la resolución de un problema o la consecución de una meta o resultado. Podemos analizar varios ejemplos de juegos de los que cotidianamente podemos
jugar o podemos participar las personas. Ponemos ahí el ejemplo del ajedrez, entre otros. Entonces, fíjense, es un sistema explícito, es decir, las reglas se dan a conocer, las personas saben de qué se trata el juego, qué se puede hacer, qué no se puede hacer. En el caso particular del ajedrez, pues hay unas limitaciones en términos del número de colores con los que se puede jugar. Un jugador tiene las blancas, otro las negras. Hay unas reglas muy claras sobre los movimientos que están permitidos de acuerdo con el tipo de ficha. El caballo no se mueve de la misma forma que el alfil, la torre no se mueve igual que la reina, los peones tienen unas restricciones. Entonces hay todo un sistema de reglas establecidas que indican claramente lo que está permitido y lo que no está permitido. Uno no podría, por ejemplo, jugando ajedrez, utilizar los peones como misiles para tratar de derribar al rey del otro equipo. ¿Vale? Estaría rompiendo ese esquema de reglas, entonces no sería válido dentro del juego. Y todo este esquema de reglas está en función de la resolución de un problema o la consecución de una meta o un resultado. Para el caso del ajedrez, pues obviamente el objetivo será capturar al rey del ejército enemigo, utilizando todas las fichas de las que uno dispone, llegando a esa situación de jaque mate en la que el enemigo ya no tiene ninguna posibilidad de movimiento y pierde el juego. Cuando estamos hablando de fútbol, por ejemplo, la meta o el resultado es hacer más goles que el equipo contrario. Y así, para cada uno de los juegos que ustedes puedan imaginarse, pues hay un conjunto de reglas, de indicaciones de lo permitido y lo no permitido y de cuál es el objetivo que tiene esa actividad. Eso entonces es lo que consideramos un juego. Vamos a hablar ahora de los tipos de jugadores, ¿vale? Así como hay diferentes juegos, pues también hay diferentes formas de enfrentarse a los juegos. Existen varias taxonomías con respecto a los juegos. Utilizamos aquí la de Bartle porque es sencilla, es concisa, es una de las primeras. El mismo Bartle insiste en que no es necesariamente la última ni la que es la más completa, pero es bastante útil para explicar 4 tipos fundamentales de jugadores. Esos son los 4 jugadores de la taxonomía de Bartle: los killers, los achievers, los explorers y los socialities. ¿Vale? Vamos a ver un poquito de qué se trata cada uno de estos estilos de ser jugador y ustedes pues irán viendo más o menos con qué tipo de jugador se identifican. El primero es sé que generacionalmente el auditorio hoy es bastante variadito, pero espero que los más jóvenes reconozcan inmediatamente la imagen. El killer está enfocado en ganar, ese es el objetivo del juego, subir de rango, aumentar su nivel y por supuesto en la medida de lo posible pues competir con otros. ¿Qué cosas motivan a un killer? Cosas como tablas de rankings, clasificaciones, que puedan ver cómo están con respecto a otros jugadores en términos de logros o de puntos o de número de bajas o de insignias conseguidas, de misiones completadas y los rangos que se establecen. Para el killer es muy importante poder ir avanzando en su rango en la medida en que va jugando, va completando misiones, va acumulando puntos, va matando enemigos. Los killers no necesariamente son jugadores de juegos de guerra o de matar, pueden desempeñarse relativamente bien en otros aspectos, pero este es el tipo de juegos básicamente diseñado para este tipo de jugadores. Entonces, si usted es una de esas personas que cuando está jugando hace lo que sea con tal de ganar, obviamente dentro de las reglas porque es un juego, pues es un killer, ¿vale? Primer tipo de jugador. El siguiente tipo de jugador que vamos a ver es el achiever. ¿Vale? Creo que este ejemplo también lo conocen todos. Hace ya unos meses vivimos una pasión mundial por Pokémon Go. Nos incluimos en hordas de zombies que recorrían las ciudades con sus celulares cazando Pokémones. Entonces, es una experiencia que ha sido muy cercana para muchos de nosotros. Bien porque la hayamos vivido como protagonistas o porque tenemos personas cercanas que lo hicieron. El Achiever está enfocado en 3 aspectos principales. Uno, como alcanzar estados o niveles, lograr unos objetivos preestablecidos y lograr esos objetivos o alcanzar esos niveles
lo más completo posible o en el menor tiempo posible. Se hayan altamente motivados por ese tipo de logros. Entonces, por ejemplo, en Pokémon uno tiene dos grandes objetivos: pues recolectar la mayor cantidad posible de animalitos, y pues los Pokémon tienen evoluciones, entonces hay una serie de logritos ahí adicionales. El achiever es muy feliz cuando completa un logro, cuando recibe retroalimentación de que ha completado una tarea o de que ha alcanzado un nuevo nivel o que ha desbloqueado alguna herramienta o algún complemento. Esos son, digamos, los motivadores principales para un achiever. Los siguientes son los exploradores. Pues como su nombre lo indica, son esas personas que se recorren todo el mapa del juego, que levantan todas las piedras, abren todos los baúles, corren todas las puertas, abren todas las cajas, meten la cabeza en todos los recovecos para tener el mapa completamente explorado. Se enfocan en esas actividades básicas: exploración, descubrimiento, abordar lo desconocido, y los motiva a encontrar esas cosas ocultas. Para un explorador el tiempo puede no ser un factor determinante. Puede querer tomarse pues el tiempo que considere necesario para poder explorar todo. No son esas personas que saben en cada juego dónde están las gemas ocultas, los puntajes escondidos, los upgrades, las armas, las joyas, lo que ustedes quieran que no aparece a simple vista, que requiere una combinación especial o una entrada secreta o algún elemento que no es tan evidente. Los explorers se sienten muy atraídos por ese tipo de elementos ocultos que ponen a prueba su capacidad de explorar y descubrir. Después están los socialities. Ahí tenemos como ejemplo el juego de los Sim. Tiene una paradoja: es un juego que simula de alguna forma una vida real, que se puede jugar colectivamente o que se puede jugar de forma individual. Entonces hay muchas personas que tienen un perfil de jugador más bien social, pero que en sus interacciones reales son un poco tímidos, entonces tienden a jugar este tipo de juegos para poder establecer esos vínculos con otros jugadores a través de la máquina, y evitando la relación directa personal que a veces les genera conflicto. El socializador está enfocado obviamente en socializar, le interesa más que ganar puntos o medallas o completar misiones, ir conociendo gente, compañeros, amigos en el juego, ir formando redes de contactos. Es un perfil, como ustedes pueden ver, muy diferente al de un killer, por ejemplo. Al killer le interesan los otros jugadores en tanto competencia o posible víctima, y al socializador pues le interesan más bien como amigos o como parte de una red de contacto. Cosas que lo motiven dentro de un juego: poder contar con grupos, asociaciones, logias, federaciones, roscas, cualquier forma de agrupación de personas en torno a un interés común dentro o fuera del juego, y también la interacción a través de chats o de otras herramientas colaborativas. El Sociality es un poquito más dado a trabajar en conjunto con otras personas. Esos son los 4 grandes perfiles que se proponen en esta taxonomía. Como les digo, no es una taxonomía exhaustiva, hay unas revisiones posteriores que plantean otros tipos de jugadores y otras formas de entenderlo, pero estas 4, en tanto que son las más básicas, pues nos permiten ponernos en contexto de cómo podemos empezar a pensar en un juego si tenemos clara la composición de jugadores que tenemos en el grupo al que vamos a trabajar. Con eso queremos empezar a entrar un poquito al tema de qué podríamos hacer para desarrollar actividades en nuestro trabajo que impliquen el uso de estos principios de juego. Elementos que debemos tener en cuenta cuando estamos desarrollando un proceso de gamificación, o cuando queremos empezar a hacer algunos pinitos en la gamificación. Vamos a hablar de 3 cosas muy básicas: la mecánica, la dinámica y la estética. Son 3 elementos fundamentales que son transversales al desarrollo tanto de actividades gamificadas como de juegos en el sentido
estricto de la palabra. Vamos a empezar entonces con la mecánica, que es el primer elemento, y tiene que ver justamente con aquellas cosas que hacen visible el progreso de una persona dentro de un ambiente de juego. Aquellas cosas que hacen que el jugador sienta que efectivamente está avanzando. ¿Qué podemos encontrar ahí? Por ejemplo, todos los ejercicios de puntuación. Los juegos, en la medida en que otorgan puntos, le van dando a los jugadores una idea de que están avanzando, de que están progresando, que se mueven hacia adelante en el juego. Y la puntuación, pues obviamente va a depender de la naturaleza del juego, puede estar generada por las tareas completadas, por los objetivos alcanzados, por las monedas recolectadas, por los soldados muertos que hayan asesinado, por los Pokémon que hayan recolectado. Cualquier cosa que podamos transmitir o traducir en puntos nos da una idea de avance. Simultáneamente con la organización de los puntos, pues tenemos una organización por niveles, por mundos o por niveles de dificultad. Entonces el hecho de poder cambiar de nivel también le hace ver a la persona que hay una perspectiva de avance. Los emblemas o medallas que se han utilizado y sobreutilizado en ejercicios de gamificación y ejercicios parecidos, el hecho de tener un reconocimiento visual que indique el estado de avance que se ha alcanzado dentro de un juego, también son elementos que forman parte de la mecánica. Los premios, que pueden ser premios tangibles o intangibles, que pueden ser premios que están por fuera del ámbito del juego o que están asociados al juego mismo. Por ejemplo, uno puede pensar en un sistema de juego en una compañía en la que premia a los colaboradores que obtienen los mejores resultados, no sé, en la evaluación de desempeño o en la meta final de ventas del año. Entonces uno puede pensar ahí en unos premios que son tangibles, como una bonificación o un día libre, algún tipo de premio de ese estilo. Podría pensar en premios vinculados a aspectos emocionales, al reconocimiento, a la valoración, a socializar con el resto de la compañía, quienes son los empleados destacados, funciona como premio. Lo que ha demostrado la práctica, y lo recoge la literatura, es que los premios que son tangibles y que están asociados a ese tipo de reconocimientos directos suelen ser muy atractivos en principio, pero son poco motivadores en el largo plazo. Los premios asociados a cosas intangibles y emocionales pueden ser un poco menos motivadores en el principio, pero a largo plazo generan con más facilidad que la gente se enganche en este tipo de juegos. Las clasificaciones también son un elemento de progreso cuando uno puede compararse con otros jugadores y ver su estado de avance. También funciona como un elemento importante el hecho de que permanentemente se le estén planteando retos a las personas. El juego, como decíamos hace un rato, pues debe llevarlos a solucionar un problema o a alcanzar un resultado o a cumplir con un reto. Las misiones también están orientadas en ese mismo sentido. Y finalmente el objetivo del juego es que permanentemente le esté presentando desafíos a las personas. Un juego que no es retador, que no desafía, pues tiende a ser poco interesante a lo largo del tiempo y genera pérdida de motivación. Entonces es importante que sea desafiante de forma constante. La dinámica que se construye sobre la armazón de la mecánica, perdón, tiene que ver con los elementos narrativos. Cómo construimos una historia alrededor de este juego que vamos a establecer o elaborar. Les pongo un par de ejemplos supremamente clásicos. Hay un juego de un fontanero italiano que tiene que recorrer una serie de mundos y niveles dentro de un castillo para rescatar a una princesa. ¿Listo? Es una historia pues relativamente simple, no tiene mucho misterio, es un argumento bastante plano, pero pues da para desarrollar toda la cantidad de cosas, de aventuras, de peligros y de emociones que ustedes seguramente habrán asociado en su infancia al queridísimo Mario. ¿Vale? Entonces, fíjense, es una narrativa pues, relativamente sencilla, les digo, que permite hacer un desarrollo bien interesante. Pusimos aquí a este juglar medieval para rescatar esa figura de la narrativa. Es bien importante tenerla muy clara cuando se va a desarrollar el sistema de juego, porque la narrativa permite darle coherencia a los elementos y porque permite engañar a las personas.
¿vale? Ese es un elemento bien importante ahí, que generemos una narrativa que resulte atractiva para las personas. Puede estar obviamente en función del tipo de jugador al que nos enfrentamos, cuando están claramente segmentados. Posiblemente a un explorer la idea de entrar a un cuarto cerrado con las luces apagadas, armado con un cepillo de dientes y contra 35 zombies, pues no vaya a resultar tan atractiva como para un killer. Y quizá para un killer recorrer el bosque buscando 4 papas sagradas puede ser menos interesante. Entonces una narrativa coherente, coherente internamente y con el tipo de jugador, pues va a generar mucho enganche. Y la otra cosa que es importante es que sea sorprendente. Cuando la mecánica se vuelve repetitiva, cuando se presenta el mismo motivo una y otra vez, obviamente perdemos motivación, los jugadores pierden el interés y todo el trabajo del juego se pierde también. Un tercer elemento bien importante también es la estética. Finalmente, dice el refrán, todo entra por los ojos. Entonces, si organizamos un entorno visual del juego que sea supremamente llamativo, pues tenemos capturada, por lo menos en principio, la atención de los jugadores. ¿Qué tenemos como elementos destacados ahí? El diseño de los avatares, es decir, los personajes con los que vamos a jugar. Son particularmente llamativos aquellos en los que la persona tiene la posibilidad de construir su propio avatar. Cuando el avatar puede ser un reflejo de la persona que está jugando, es bien interesante. Hay personas que gastan mucho más tiempo construyendo su versión jugador de sí mismos que desarrollando el mismo juego. Quienes tienen Xbox, por ejemplo, habrán visto todo el proceso que hay para construir el avatar, cómo puede uno combinar diferentes elementos, cómo puede comprar también accesorios y una cantidad de cosas para adornar su propia imagen virtual de sí mismo. Psicológicamente hay un montón de interpretaciones sobre cómo construye uno su avatar, qué tanto es reflejo de sí mismo, de lo consciente, de lo inconsciente, y qué tanto es una proyección también inconsciente de quién es uno como jugador. Entonces no jueguen con psicólogos porque eso están mirándole siempre el lado oculto y quizá perverso de sus avatars. La interfaz de usuario pues debe ser muy clara, muy sencilla. Las reglas, como decíamos hace un rato, en un juego pues deben ser explícitas. Es importante que las personas conozcan las reglas claramente. Vuelvo a tomar a Mario como ejemplo. Ese primer nivel es el nivel 0 de Mario, que es el nivel en el que se dan las instrucciones, que uno aprende qué es lo que tiene que hacer. Es un excelente ejemplo de un diseño de una interfaz de usuario supremamente amigable, sencilla y comprensible. Los elementos de animación, en este sentido no nos referimos solamente a la animación del videojuego, sino a la animación en general. Cuando hacemos procesos gamificados en entornos que no son tecnológicos, también es importante mantener elementos llamativos que constantemente estén volviendo a capturar la atención de los jugadores. La idea es que se genere una experiencia de usuario siempre agradable. Y finalmente, el objetivo inicial del juego, como decíamos, es el disfrute de la persona que esté generando ya sus neurotransmisores con todo el juicio del mundo y que en ese proceso de divertirse adquiera el conocimiento también. Se establece entonces una importante relación entre los elementos de orden estético y las emociones que están asociadas a ellos. Las personas que tienen carácter con tendencia hacia lo depresivo o hacia lo introvertido suelen preferir elementos de entornos visuales no tan llamativos, con colores más bien fríos, mientras que las personas un poco más activas, más dadas a estar fuera, escogen las combinaciones contrarias, elementos llamativos, mucha animación, muchas luces, colores cálidos. Entonces son elementos que también es importante que podamos pensar cuando estamos diseñando esos elementos del entorno visual de nuestro juego. Bien sea porque lo vamos a hacer dentro de un juego por computador o porque lo vamos a hacer en una experiencia diferente. Es importante que tengamos unos personajes y una imagen representativa de nuestro juego para que la gente se pueda identificar con ella de forma muy fácil. Esto que vemos aquí en esta diapositiva siguiente
tiene que ver con la teoría del canal de flujo, es decir, con una matriz que relaciona unos factores que están implicados con la forma en la que desarrollamos las actividades dentro de un juego. Tenemos dos factores que corresponden a los ejes de este canal de flujo. Por un lado tenemos los retos que planteamos a nuestros jugadores y en el otro eje las habilidades que se requiere de parte de ellos para poder completar las tareas asociadas a un juego. Cada uno de estas dos opciones, los retos y las habilidades, tienen niveles que pueden ir de lo más bajo hacia lo más alto. Y ahí tenemos construidos los dos ejes de esta gráfica que ustedes pueden ver. Si tenemos retos muy bajos y que requieren ¿me pueden confirmar, porfa, si están viendo la diapositiva de canal de flujo? Ah, ok, perfecto. Sí, bien, entonces como les decía, tenemos los retos que pueden ir de un nivel bajo a un nivel alto, de unos retos muy sencillos iniciales hacia unos retos finales más complejos. Y podemos tener también un diseño de habilidades exigidas que también van de lo más bajo hacia lo más alto. La idea es mantener una combinación de niveles crecientes de reto y habilidad para desarrollar esa franja diagonal que ustedes ven ahí, que se llama el canal de flujo. Esa es la zona dentro de la cual nuestros jugadores se mantienen interesados, emocionados y con ganas de participar. Si nos salimos del canal de flujo con retos que son demasiado altos, generamos ansiedad en el jugador. ¿Vale? No sé qué hacer, no encuentro la salida, no sé cómo debo comportarme ante un elemento del juego, entonces me pongo ansioso, pierdo el elemento de disfrute y automáticamente pues el objetivo del juego se pierde. Lo mismo pasa en el otro sentido si estamos exigiendo habilidades demasiado altas de parte de un jugador y no lo hemos ido llevando progresivamente a ese desarrollo de habilidades, el juego pierde sentido porque se convierte en una experiencia aburrida para las personas. No sé si en esta época todavía se utilice. Cuando yo era niño había muchos juegos de pelea, Street Fighter, Streets of Rage, bueno, había una cantidad impresionante de juegos de lucha, y en los juegos de lucha había que hacer combinaciones de teclas en los controles para poder utilizar poderes, golpes especiales, defensas, los fatalities con los que jugábamos mucho en mi época, en los lejanos años 80. Entonces, esas habilidades, por ejemplo, pues requieren un tiempo para la exploración, para la práctica y para su afianzamiento. Entonces, si empezamos exigiendo niveles demasiado altos, vamos a causar ansiedad o aburrimiento y vamos a salir del canal de flujo. Entonces, el resultado no va a ser el esperado. ¿Qué podemos hacer para mantenernos en esa experiencia dentro del canal de flujo? Primero, hacer siempre claros, muy explícitos, los objetivos, tratar de que la persona mantenga la concentración y el enfoque en un solo aspecto, en una sola tarea, en un solo enemigo, en un solo jefe, en un solo elemento escondido, que vaya siendo, pues no simultáneamente, sino progresivo y escalonado. Que el feedback que recibe la persona en la medida de lo posible sea directo e inmediato, que tan pronto alcance un logro reciba el reconocimiento, que exista ese equilibrio entre la habilidad y el reto, que es lo que nos genera ese diseño de canal ascendente. Si mantenemos los retos siempre bajos y las habilidades van creciendo, la persona deja de encontrarle sentido al juego. Una vez que se desarrolla ese primer nivel de habilidad, si no se exige algo más fuerte desde el punto de vista del reto, pues no llama la atención. Y lo mismo si tomamos el otro eje. Si vamos poniendo retos progresivamente más altos, pero no generamos un cambio en las habilidades requeridas, simplemente la persona va a resultar ansiosa, se va a frustrar y termina abandonando el juego. Por eso siempre creciente
desde lo más bajo hacia lo más complejo, tanto en la característica del reto planteado como en el nivel de habilidad que exige. Y finalmente, pues que no olvidemos que el juego debe ser, porque ese es su propósito, una actividad gratificante. En el momento en que la persona no lo disfruta, simplemente deja de ser un juego, ¿vale? Se convierte en una tarea, en una obligación, en una imposición, en una fuente de estrés, pero deja de servir a ese propósito fundamental de que sea gratificante para que pueda fortalecer el aprendizaje. Quiero que veamos a continuación un par de ejemplos de formas de generar procesos de aprendizaje gamificados. El primero es una aplicación muy conocida para el aprendizaje de los idiomas. No quiero decir enseñanza, estoy evitando voluntaria y conscientemente el término enseñanza porque Duolingo está montado muy claramente sobre la perspectiva del aprendizaje, no de la enseñanza. No hay un profesor que esté indicando lo que se debe hacer, hay una cantidad de conocimientos, de retos, de niveles que la persona va transitando a su propio ritmo, con sus propias características, en un proceso auténtico de aprendizaje, inicialmente, pues, digamos que muy individual, pero también muy personal. Duolingo, entonces, pues, es esa aplicación para el aprendizaje de idiomas, tiene un montón de idiomas, la selección cambia un poco dependiendo del idioma nativo de la persona. Hay, pues por lo menos para quienes somos hispanoparlantes de origen, hay inglés, francés, alemán, italiano. Las lecciones están organizadas en orden de complejidad, van desde lo más sencillo, obviamente, hacia lo más complejo. Están organizadas en principio con aspectos relacionados al vocabulario, pero a medida que las personas avanzan, se van implicando factores relacionados con la vida cotidiana de las personas. Saludos, deportes, política, religión, espiritualidad. Y podemos, a través de Duolingo, practicar el idioma que hayamos seleccionado a través de ejercicios de adquisición de vocabulario, de pronunciación, de escucha, de escritura, de gramática. Es una herramienta bien interesante. Les aconsejo a las personas que no lo conozcan que lo instalen en sus celulares. También tiene página web, se puede hacer desde el computador, es una aplicación gratuita, es muy sencilla, es divertida, tiene un montón de insignias, de badges que las personas van acumulando a medida que van avanzando en su práctica del idioma. Tiene un indicador del nivel de fluidez que van alcanzando, tiene un indicador de niveles y está la posibilidad también de compartir esos resultados de nivel de avance en el idioma en redes como LinkedIn, por ejemplo. Entonces uno puede poner ahí que está, no sé, aprendiendo italiano, que va en el nivel tal, que tiene una fluidez del tanto por ciento, y esos datos se van vinculando también al perfil laboral de la persona. Ese es entonces Duolingo. Y el otro ejemplo que quiero que veamos muy brevemente es una herramienta un poquito más sencilla y concreta en su propósito, pero también por lo mismo mucho más fácil de utilizar y de adaptar para lo que nosotros hacemos como formadores, entrenadores o capacitadores. Y esa herramienta es Kahoot. La mayoría de ustedes la conocen, la habrán visto. Kahoot es un sistema interactivo basado en web que nos permite hacer juegos de evaluación, tipo test o tipo encuesta. La mecánica de Kahoot es muy simple. Las personas desde una aplicación en su teléfono celular o desde una página web acceden a través de un código que se les entrega. La persona encargada de desarrollar la actividad ingresa a una página gratuita y diseña un cuestionario con las preguntas que desee sobre el tema que quiera trabajar con su público. Una vez creado ese cuestionario, comparte el acceso. Las personas pueden ver en la pantalla del computador compartido una pregunta, 4 opciones de respuesta que están asociadas a 4 colores, y en su celular o en su página web encuentran los 4 colores con las opciones de respuesta.
solamente los 4 colores con los símbolos. No van a encontrar escritas ni las preguntas ni las respuestas. Y de lo que se trata obviamente es pues, de presionar el color correspondiente a la respuesta correcta. Kahoot organiza los resultados de las personas participantes en términos de si contestaron correctamente o no y de cuánto tiempo les tomó llegar a una respuesta correcta, y con eso puede establecer un ranking. Se puede utilizar para hacer sorteos, para hacer concursos, cualquier actividad que implique poner a prueba el conocimiento. Es una herramienta interesante incluso para hacer evaluaciones con un cierto nivel de formalidad. A pesar de que es bastante dinámica y colorida, se le puede dar ese carácter de herramienta de evaluación formal. Esas son las dos herramientas que quería presentarles. Hacemos una pausita en este momento para saber si ustedes tienen preguntas o si hay algún aspecto de lo que hemos comentado hasta ahora sobre el que quieran que profundicemos. Bien, muchas gracias. Entonces, la invitación que les queremos hacer es que ustedes mismos completen este espacio en blanco, que se conviertan en esos superhéroes gamificadores que se atrevan a soñar actividades diferentes para nuestro quehacer como capacitadores, como formadores, que empecemos a pensar en cómo hacemos el aprendizaje una experiencia igualmente enriquecedora desde el punto de vista de los conocimientos y las habilidades, pero también divertida, innovadora, que llame la atención y que nos permita conectar cada vez más y más profundamente con nuestros públicos objetivos. No requiere que nos convirtamos en expertos programadores o en desarrolladores de videojuegos, simplemente requiere que pongamos en juego nuestra imaginación, que pensemos en la forma más efectiva de llegarle a nuestros potenciales jugadores, que los conozcamos y que apliquemos estos sencillos principios. Podemos empezar con actividades muy simples como un Kahoot o como organizando estructuras similares a los juegos de mesa, que establezcamos reglas de juego claras con las personas, que les demos reconocimiento por los avances que alcancen, que les demos muy buena retroalimentación, y vamos dando pasos para empezar a desarrollar sistemas gamificados que, como les digo, hagan nuestra labor, por un lado, pues más efectiva y por el otro lado, pues más divertida. Los dejo con una reflexión final. Hacer gamificación no implica que nos convirtamos en recreadores. No hace falta que nos pongamos una nariz roja y una peluca de arcoíris para que salgamos a hacer una actividad divertida. Podemos generar la diversión desde dentro de cada una de las personas con un juego sencillo pero muy bien estructurado. Entonces ahí nos queda el reto, nos seguiremos encontrando en el camino para que sigamos hablando de gamificación y ojalá para que tengamos la oportunidad de empezar a desarrollarla entre todos. Finalmente, esto es mucho más sencillo cuando se vuelve colaborativo, cuando se vuelve cooperativo, cuando se vuelve un esfuerzo del equipo. Entonces, esa es la invitación final, que nos convirtamos en un equipo de entusiasmados por estas nuevas tendencias, estas nuevas tecnologías, que nos complementemos y que sigamos avanzando. ¿Listo? Les agradecemos mucho su compañía, su participación y los dejamos entonces con el resto de la programación del festival. Un honor haber podido compartir con ustedes este ratico en la tarde, con la seguridad de que nos encontramos en el camino y que en las siguientes ediciones del festival vamos a seguir profundizando en estos aspectos. Gracias a todos.
Hola Giovanni, ¿puedes escucharme? Fuerte y claro. Giovanni, Sí, señor. Giovanni, felicitaciones, muy interesante tu charla, me gustó bastante y creo que todos estamos compartiendo los mismos conceptos y la misma perspectiva frente a lo que acabas de presentar. Súper interesante el tema, definitivamente estrategias que podemos adicionar a nuestro quehacer y pues lo que van a hacer es enriquecer nuestra labor como formadores. Me encantó la última diapositiva. ¿Le tienes un nombre al muñeco? Gracias, Dani. Justamente esa es una de las cosas interesantes de hacer procesos de gamificación. Uno puede crear un sistema superestructurado en el que todos los elementos vienen predefinidos, o uno puede crear espacios en los que la participación del jugador no se limite solamente a completar las tareas. Entonces, por ejemplo, este superhéroe que creamos lo hicimos a partir de una página de internet en la que uno puede crear gratuitamente su avatar, tiene varios modelos. Está pendiente de encontrar un nombre y ojalá también una compañera superheroína con la que pueda desarrollar las misiones que nos estamos empezando a soñar. Ya les iremos contando un poquito más a nuestros compañeros de cómo vamos a poder interactuar con este personaje y otros en historias que ya estamos empezando a crear aquí en el equipo de PMK. Entonces está entre los pendientes que podamos empezar a ponerles nombres a estos personajes. Súper, Giovanni, muchas gracias por tu generosidad, por compartir tu experiencia, por compartir tu conocimiento. Muchísimas gracias. No, Dani, gracias a ustedes por la oportunidad de participar, de acompañarlos y pues aquí muy pendientes de lo que siguen estos días restantes de festival. Dani. Muchas gracias. Gracias, gracias Ana María, Daniela, Gustavo, Harold, Juan Vinuesa, Laura Anzola, Sandra Cardona. Gracias por hacer parte de esta charla. Ah, Les recuerdo que tenemos una página de internet que es pmklearningfestival.com. Tenemos una cuenta también de Twitter en donde pueden seguir todas las charlas y todas las actividades que tenemos para ustedes en el festival. El día de mañana el día de mañana va a estar bastante interesante. Vamos a tener tres actividades. La primera actividad va a ser sobre las 10 de la mañana. Va a estar Patricia Cruz desde México hablándonos de desarrollo de competencias comerciales. Natalie García desde Colombia nos va a dejar en la página web un artículo que lleva como nombre Dejar la compasión para actuar con pasión. A las 3 de la tarde, Julián Mayorga nos habla desde Madrid. Aquí está Colombia, él es colombiano, pero nos va a hablar desde Madrid, España. Una charla muy interesante acerca de la colaboración vista desde la música, cómo los músicos colaboran otros para hacer música a través de la internet. Entonces, nos vemos mañana, les estaremos enviando la programación. Esta transmisión va a estar subida también a nuestro canal de YouTube, que lo vamos a linkear a través de la página de internet. Y muchas gracias a todos por participar. Nos estamos viendo durante toda esta semana. Un abrazo para todos. Feliz día.